Buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la última mesa de la jornada. Como las anteriores han sido tan interesantes, pues pasa lo de siempre, que queda poco tiempo y que los participantes de esta mesa pues siempre son castigados por la moderadora para que sean muy breves, muy concisos, pero que aporten cosas que van a cerrar el interesantísimo programa que nos ha ocupado durante toda la mañana. Voy a empezar presentando a los ponentes. A la izquierda del todo está Pedro José Linares Rodríguez, que es secretario confederal de Salud Laboral de la Confederación Sindical de Comisiones Obreras desde el año 2009. Licenciado en Ciencias Políticas y Sociología, técnico superior de Prevención de Riesgos Laborales, miembro del Consejo de Administración de la Agencia Europea de Seguridad y Salud en el Trabajo, de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo y del Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo. Muchas gracias, Pedro, por tu presencia. Inmediatamente a mi izquierda está Andrés Díez Garcés, licenciado en Criminología, técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales en el Servicio de Prevención propio de Fraternidad, secretario de Seguridad y Salud Laboral de UGT Madrid, asesor técnico y colaborador en la Confederal de UGT Salud Laboral. A mi derecha tengo a José Ignacio Torres Marcos, licenciado en Derecho, especialidad en Asesoría Jurídica de Empresas, técnico superior de Prevención de Riesgos Laborales con las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía y Psicosociología. Forma parte del Departamento Sociolaboral de la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, CEPIME, siendo el responsable del área de Prevención de Riesgos Laborales. También representa a su confederación numerosos organismos públicos y privados, como el Consejo General del Instituto, la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, la Red Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo. Todos ellos son trabajadores arduos en el tema de prevención de riesgos laborales y tenemos la suerte en el Instituto de contar con ellos permanentemente en todas las actividades que tienen influencia en sus áreas de trabajo. Hemos planteado esta mesa de debate para que intentar ser un poquito ágiles con 3 preguntas en las que los participantes van a ir interviniendo. Mencionaremos la primera pregunta y vendrán todos ellos dándonos sus reflexiones en cuanto a la cuestión que ha sido planteada. La verdad es que la trayectoria de la mañana ha ido suscitando muchos temas de reflexión, con lo cual si yo tuviera ahora que formular las preguntas, pues a lo mejor cambiaba alguna. De todas maneras, ellos también tienen libertad para, aparte de contestar a lo que les preguntamos, introducir algún matiz que consideren interesantes. Eso sí, siempre ciñéndose a sus 5 minutos de respuesta, porque si no, les sacaré una tarjeta roja que tengo aquí y irán terminando enseguida. Así que no nos vamos a retrasar más. En primer lugar, me gustaría que fuerais contestando sobre cuál es el uso que vuestras respectivas organizaciones dan a los datos, tanto a los datos que provienen de registro, que han sido magistralmente expuestos en la mesa anterior, como también a los datos de encuesta, que también han sido magistralmente expuestos por Javier Pinilla. Así que, si queréis, empezáis en el mismo orden en el que os he presentado. Si quieres, Pedro. Muchas gracias, de Victoria. Yo lo siento por ustedes, pero me toca intervenir 2 veces. Mi compañero que iba a intervenir hoy está enfermo, no ha podido asistir. ¿Cuál es el uso que se da en la organización? Antes señalaba un poco, ¿no? Es decir, el principio de actuación de cualquier sindicato, mío, que represento evidentemente, pues tiene varios ámbitos de actuación. Lógicamente la información a nosotros nos sirve para situar lógicamente prioridades de actuación, pero también para diseñar nuestras propias políticas, tanto al interno como al externo. Es decir, que la información nunca cae en saco roto. Queremos pensar que el uso que hacemos de estos datos, de lo que son los registros, la pregunta específica era sobre registros y sobre encuestas. Para nosotros, ya lo he trasladado antes, es decir, hay algunas carencias importantes en cuanto a los datos, pero básicamente la información en principio, una vez que fluye, nos sirve o intentamos que nos sirva en el plano institucional para exigir o para compartir en muchos casos políticas a la hora de definir esas líneas de trabajo en los ámbitos institucionales.
Y voy a aprovechar, porque se ha hecho una afirmación hace un momento, y yo también hubiera cambiado a lo mejor las preguntas, y después de todo lo que ha habido en la mañana, pero no lo sé, es decir, ¿qué sucede con los datos de enfermedades profesionales que nos han mostrado? Es decir, hay determinadas comunidades autónomas, Navarra a la cabeza, que tienen un registro muy superior. Es decir, ¿dónde está la diferencia? ¿Es que tienen un registro anormal? ¿Por qué tienen esos que se ha tachado, digamos, es decir, datos superiores a los esperados? No puede ser que pase lo contrario, que lo que tengamos es un registro muy inferior a los daños realmente producidos en el trabajo en el resto de comunidades autónomas y que por tanto el sistema sea insuficiente. Pues para nosotros la línea fundamental de trabajo de estos datos nos llevan a pensar que el conseguir mejorar los datos de registro y que haya una mayor declaración de enfermedades profesionales no es un problema de suyo porque signifique que empeoran los sistemas o que empeoran los sistemas preventivos. Que a lo mejor lo que estamos haciendo es no poder intervenir en prevención porque no conocemos realmente cuáles son los daños que operan en el mercado de trabajo. Porque claro, las estadísticas podrían tener las dos. Es decir, nos podrían dar o llevarnos a conclusiones absolutamente contrarias. Tengo más accidentes, es que tengo peor prevención. O tengo más accidentes y simplemente tengo mejores sistemas de registro que están haciendo aflorar los daños realmente producidos. Y bueno, pues esa línea de trabajo para nosotros institucionalmente es fundamental. Y luego nuestro papel a la hora de trasladar también a la acción en el ámbito de la empresa. Es decir, un sindicato no es nada si no está referenciado en el mundo del trabajo en lo específicamente de nuestra actividad. Y en ese sentido, desde comisiones venimos trabajando, digamos, con un esquema de funcionamiento tanto para la utilización de datos de los que puedan haber o de encuestas, como para los propios trabajos que realizamos nosotros en el ámbito de las empresas, ¿no? Y lo hacemos en un esquema de intervención que creemos nos da buen resultado. El buen resultado, como siempre, lo es si sirve a los intereses de aquellos que representamos y en este caso si sirve a la mejora de las condiciones de trabajo. El esquema sobre el que nosotros nos movemos es, en principio, hacer visible lo invisible. Es decir, la visualización de las condiciones de trabajo, no solamente hablar de daños, porque es lo que registramos y es lo que nos permite compararnos, lo hemos visto con la Unión Europea. A nosotros nos interesan muchísimo los datos de encuesta porque nos dice cómo son las condiciones de trabajo que están detrás y que son los determinantes que van a estar detrás de esos daños a la salud. Con contar, lo digo muchas veces, la gente que nos dedicamos a salud laboral no somos cuentamuertos. Es decir, no estamos exclusivamente para hacer la valoración del último dato de los accidentes, sino estamos para transformar realidades, para cambiar condiciones de trabajo en el marco de la empresa. Por tanto, queremos hacer visible lo invisible, contrastando y contrarrestando a veces esa cultura dominante en que lo único que hay en materia de seguridad es el daño producido, ¿no? Es decir, eso, en cierta medida, a nuestra gente le tenemos que trasladar que no es el objetivo de la prevención. Después queremos transitar de la percepción individual a una percepción absolutamente colectiva de los daños. No es verdad, la persona es la que sufre el daño, pero tenemos que hacer un enfoque de carácter colectivo y los datos nos permiten precisamente esa aproximación colectiva, porque si no seríamos individuos totalmente aislados que no pondríamos jamás en relación lo que nos está pasando con el origen de los daños, con esos determinantes, que era lo que nosotros planteamos en el primer punto. Por tanto, hay que poner en valor los conocimientos y la experiencia de todos los trabajadores para socializarlos y a partir de ahí poder construir un relato real de lo que sucede en las empresas. Y por último, 5 minutos de la percepción a la acción. Sí, 5 minutos me da el reloj, que ya estoy terminando. ¿Para qué queremos tener esa información y cómo manejamos esa información? Es decir, porque el objetivo último es transitar eso, de hacer visible lo invisible, de la percepción individual a la colectiva, pero de la percepción del conocimiento a la acción. Es decir, nosotros lo que queremos, y es el objetivo último, es mejorar las condiciones de trabajo, influir en esa mejora de las prácticas preventivas, influir
en los comportamientos de quienes comparten el espacio en el marco de la empresa para que los resultados sean aceptables, sean buenos en materia de seguridad y salud, y que las cifras no nos tengan que reflejar daños a la salud, sino todo lo contrario, digamos, conseguir objetivos claros de reducción de patologías o de daños a la salud en el marco de la empresa. Muchas gracias, Pedro, por ceñirte al tiempo y por las reflexiones tan interesantes que nos has recalcado y habían salido durante la jornada. Me quedo con tu frase de visualización de las condiciones de trabajo, independientemente de que hayan causado daño o no todavía, y de esta eficacia que tienen que tener los datos para ser trasladados y servir para el diseño de políticas y prioridades. Cuando quieras, Andrés. Buenos días y gracias a todos. Bueno, en primer lugar, como organización sindical, nuestra concepción de la profesionalidad, tanto por sectores como del territorio, desde la UGT tenemos unas líneas también básicas de actuación muy verticales. ¿Qué variables manejamos tanto en los registros como en las estadísticas? Pues lo primero que tenemos que saber es qué tenemos que coger de cada registro y cada estadística. La Organización Internacional del Trabajo, tutelando esta Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo, dice que hay que optimizar la compilación de esos datos relativos sobre la salud y la seguridad en el trabajo. ¿Para qué? Pues en teoría es para mejorar la capacidad para la recopilación y utilización de unos datos fiables sobre la seguridad y la salud en el trabajo. La línea que habíamos mantenido un poco en esta ponencia pues era dar una trazabilidad para hilvanar las tres preguntas y hacerlo un poco más dinámica. Entonces, pues van un poco, como decía Pedro antes, un poco interrelacionadas, ¿no? Lo primero que tenemos que ver es qué hacemos con esos datos, que creo que a ninguno nos gustan. Hay una notificación de esos datos, luego intentaremos dar algunas cifras, que nos parecen fundamentales para tener una base de datos real en la cual nos podamos afianzar realmente y hacer las políticas en seguridad y salud que todos queremos. ¿Qué ocurre con estas fuentes de datos? Pues tienen que ser fidedignas para poder realizar esas políticas, tanto en acciones de seguimiento como denuncia y control de esas situaciones, esas condiciones de trabajo. Marco indicaba antes que hay condiciones económicas de las organizaciones empresariales o del trabajo precario que están incidiendo directamente sobre la siniestralidad laboral y no aparecen por ningún sitio. Hacer unas campañas de información y de sensibilización importantes para incidir directamente en esa siniestralidad, ir a los sectores que realmente, no ya por cotización, sino realmente que tienen una siniestralidad, independientemente de que coticen algunos o no. Una promoción en la investigación a través de desgranar esos datos. Existe una problemática que yo creo que la OIT está incidiendo, que es el Big Data. Todos tenemos muchos datos, como han dicho antes, existen, pululan en el mercado, pero no se sabe qué hacer con ellos. Valga uno de los datos que tenemos, que en el año 2005, por ejemplo, en Estados Unidos, que es donde nacen todas estas políticas, ¿no?, de recogida de datos, cuando llegó el huracán Katrina y se declaró el estado de emergencia, eso lo ha sido declarado dos veces, con el OCS y con el huracán Katrina, el único organismo que fue capaz de pronosticar cuántos recursos se iban a necesitar fue un centro comercial, que es Walmart, que es como la versión de Carrefour en Estados Unidos al oeste. ¿Por qué? Porque tiene una base de datos de 250 millones de americanos que saben lo que compran, saben las tendencias que tienen, saben que son capaces de pronosticar. Pronosticó pues un declive en cuanto a los productos básicos de salud, de higiene, de agua potable, cosa que el gobierno supranacional de Estados Unidos, en este caso el territorial, bien de la zona de Texas y de Florida, no supo qué hacer con él. Si esos datos son importantes y los tiene un centro comercial, ¿cómo no los vamos a poder utilizar nosotros en materia de seguridad y salud, ¿no? Luego también, en esos datos estadísticos que todos utilizamos, pues primero tenemos que saber para qué los queremos. Hay que evaluar, después hay que analizar esos datos y luego hay que concluir algo. No es suficiente con poner las barras o los diagramas o los quesos y decir que hay muchos accidentes, pero luego ¿qué vamos a hacer con ellos, ¿no? Luego hay un montón de estadísticas, como el que hemos visto antes en la primera ponencia de la EWCS, que es basada aquí en la encuesta de condiciones de trabajo europeas. En España se han hecho un muestreo de 3.362 trabajadores, frente a una población activa que tenemos de 22 millones a fecha del 2016. No parece muy relevante ese muestreo. Sin embargo, luego hay otros datos
y otras estadísticas, como hemos visto, pues que se hacen bases de datos de 700 y pico mil líneas de trabajo, ¿no? ¿Qué nos pasa con estas estadísticas? Porque son inductivas, es decir, no permiten, son significantes en cuanto a, por ejemplo, una estadística en cuanto a intención de voto. Nos quedamos con un porcentaje muy pequeño y somos capaces de pronosticar una situación. Pero la seguridad y la salud, la accidentalidad, la mortalidad, son unos valores que no son baladís. Las intenciones de voto luego, pues como hemos visto, pues cambian bastante, ¿no? Y de lo que parecía que un partido iba a repuntar, lo tenemos ahora en el Estado francés, pues ha sido un descalabro total y parece que no se puede pronosticar nada al respecto. Por lo tanto, no es posible explorar todos los resultados y marcar unas tendencias si no sabemos qué es lo que tenemos que buscar. En este sentido, ¿qué es lo que hacemos nosotros desde la UGT en esa línea vertical? Pues buscar y bajar al nivel más básico, es decir, desde la Confederal se baja a las organizaciones regionales y de ahí directamente vamos al seno donde está la información, que son las empresas. Y desde las empresas lo que hacemos es contrastar esos datos. Nos parece irreal afirmar o hacer estudios por organizaciones que sean de reconocido prestigio si después no contrastamos esos datos. Hacía una pregunta un asistente, que era que cómo se recogían los datos de satisfacción laboral. Pues nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho, por ejemplo? Pues intentar configurar esas estadísticas en cuanto a la confección de estudios de siniestralidad laboral basados en los psicosociales, contrastándolos con índices de satisfacción. Tú no puedes decir que tienes un índice de satisfacción muy elevado en el trabajo cuando tu psicosocial da negativo y cuando además esa empresa ha estado sancionada repetidamente en la inspección de trabajo por vulnerar los derechos de los trabajadores. Hay algo que no cuadra y los datos hay que cruzarlos. Y eso es fundamentalmente lo que hacemos para aportar valor a esos datos que están ahí, que todos los existen y que tenemos que saber qué hacer con ellos. Gracias. Muchas gracias, Andrés, que te has ajustado, vamos, a la perfección. De entre todas las reflexiones me gustaría destacar el que has focalizado la actividad de la UGT en ir a los sectores concretos y a las empresas concretas a contrastar los datos, porque es verdad que muchas veces nos movemos en unos escenarios marco que, si bien nos orientan, tenemos que tomar conciencia de la realidad pura y dura para poder diseñar medidas que sean eficaces. Y le doy la palabra a José Ignacio. Muy buenos días a todos, gracias por su paciencia y por aguantar hasta el auditorio, hasta la última mesa. Y bueno, voy a ver si, a pesar de que comparto todo lo que están diciendo los compañeros, voy a tratar de lanzar algún tipo de idea más o menos innovadora. Porque sí que es verdad que a lo largo de toda la mañana he estado escuchando la importancia de la fidelidad de los datos, la importancia de esa toma de datos y también, no menos importante, qué es lo que se hace con esos datos. Desde el punto de vista de las organizaciones empresariales, a colación de la jornada que hoy nos reúne aquí en el Instituto Nacional de Seguridad y Higiene del Trabajo, que es uno de los organismos que considero que no tiene la presencia ni el prestigio reconocido más allá de los que trabajamos asiduamente en los diferentes órganos de control, y no se valora convenientemente la cantidad de fuentes de información que en relación al tema de la prevención de riesgos laborales y de la siniestralidad es capaz de crear. El día de hoy creo que viene al pelo a ese esfuerzo y a ese reconocimiento de que este organismo, como tantos otros, en Embelecer, otros que del Ministerio de Empleo y Seguridad Social y otros que han intervenido también, han puesto de manifiesto la cantidad de recursos humanos y cantidad de medios que destinan para saber de dónde venimos, qué es lo que está pasando, y gracias a esa información, pues aquellos agentes implicados y los interlocutores sociales que tenemos la responsabilidad de participar o por lo menos contribuir en nuestra opinión y con nuestro criterio en la orientación de esas medidas a adoptar por las administraciones públicas, pues plantearnos dos reflexiones, ¿no? con esas fuentes de información. ¿Hacia dónde vamos en esa tarea o en ese trabajo como bien comentaba el compañero, de carácter inductivo, de carácter de pronóstico, saber tal como estamos ahora y tal como es la tendencia que hemos venido desarrollando actualmente en el panorama, en este caso que nos trae a cuenta hoy, la siniestralidad laboral, a dónde vamos a ir si no hacemos nada? Y también reflexionar a dónde queremos ir, y por tanto, en ese sentido, a dónde queremos ir, pues ir negociando los interlocutores
servicios sociales y las administraciones públicas competentes qué tipo de medidas debieran de adoptarse para orientar o para cambiar pues ese rumbo que de alguna manera esos datos estadísticos nos han estado ofreciendo, ¿no? En España, en materia de siniestralidad o de prevención de riesgos laborales, tenemos dos ejemplos muy importantes, que son las dos estrategias españolas de seguridad y salud en el trabajo, cambios muy significativos que partieron de una valoración del panorama en aquellos momentos. Me estoy refiriendo, por supuesto, en primer lugar a la estrategia 2007-2012, la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo, y su heredera, y la actual que estamos desarrollando, la estrategia española de seguridad y salud en el trabajo 2015-2020. ¿Por qué viene esto? Porque yo creo que es un claro ejemplo de ese ejercicio que tuvimos que hacer en su momento para saber dónde estábamos, para saber qué queríamos hacer y para saber cuáles eran las medidas a adoptar, consensuadas, negociadas y discutidas y luego también desarrolladas para precisamente hacer ese cambio de rumbo para esa tendencia generalizada a esa tendencia que esperamos que se concluya alguna vez, aunque sea en forma de quimera, riesgo cero o accidentes cero en el ámbito de trabajo. Insisto que es una quimera, es una utopía, no porque la diga yo, sino porque también lo podemos ceñir a las estadísticas, pero evidentemente es un compromiso que tenemos con esta sociedad. Desde el punto de vista de estas fuentes, ¿qué tipo de utilización hacemos a nivel de organizaciones empresariales? Pues ceñirme propiamente dicho a la actividad del diálogo social. Con estas fuentes de información, las organizaciones empresariales configuramos propuestas, ideas y orientaciones que luego manifestamos en las distintas mesas y distintos niveles a modo de propuesta, entendiendo que son prioritarias pues una serie de riesgos, una serie de sectores, una serie de actividades. En segundo lugar, bueno, pues las propias actividades donde participamos, como es el Consejo General del Instituto Nacional de Seguridad del Trabajo, la Fundación de Prevención de Riesgos Laborales para orientar qué políticas han de desarrollarse o qué sectores han de verse más privilegiados, entre comillas, pero sí que deben ser más beneficiados para que esas ayudas tengan realmente un resultado eficaz. También elaboramos documentos internos para saber cómo está elaborando mes a mes, coincidiendo también con los datos del paro y de afiliación. Bueno, pues lo que me concierne en el Departamento Sociolaboral, elaboramos mensualmente unas estadísticas que, si bien es cierto, en materia de siniestralidad laboral tenemos un decalaje de 3 meses, pero bueno, una de las cuestiones que podrían mejorarse es precisamente ir acompasado con esos otros datos para tener la información más actualizada posible, ¿no? Y bueno, también para elaborar ponencias, entrevistas y artículos cuando se nos conmina a participar y colaborar en algún ámbito o foro, pues para poder aportar datos e información de interés a aquello que se nos suele preguntar. Y sobre un dato en concreto de gran utilidad, pues las estadísticas en relación, por ejemplo, a los costes de la prevención de riesgos laborales o la no prevención, que distintos órganos, incluido también el Instituto, elabora, y son datos de verdad que muy interesantes, dado que queremos cambiar una actitud y una cultura hacia la prevención, y tenemos que poner en valor pues ese concepto tan manido que hablábamos, y alguna ponente lo ha comentado en relación al gasto en prevención, para poder conseguir entre todos ese cambio de mentalidad y que tenga la acepción más adecuada, ¿no?, que es la inversión en prevención. Yo creo que he agotado los 5 minutos y espero haber agotado su paciencia en esta primera pregunta. Muchas gracias. Muchas gracias, José Ignacio. Agradecimiento también a ti por haber mencionado, que ya lo había mencionado la directora del instituto, el ejercicio que se hizo de análisis profundo de la situación de la siniestralidad y que sirvió como base a la negociación en las estrategias españolas de seguridad y salud en el trabajo. La segunda pregunta hablaba de que intentábamos investigar que los ponentes nos dijeran qué mejorarían o qué información echan de menos y que no encuentran, que necesitarían para desarrollar sus funciones. Algo ya habéis mencionado en alguna intervención, pero de todas maneras me gustaría que fuerais concretos, que señalarais algún aspecto que consideráis especialmente importante y necesario para la mejora. Pedro. Sí, al plantear esta pregunta, la verdad es que saldría un listado, que solo con hacer el listado de la compra ya valdría, ¿no? Es decir, la cantidad de cosas que podríamos o que se nos ocurrirían. Pero vamos, al hilo de algunas de las cosas que habían salido antes, es decir, nosotros no disponemos, por ejemplo, de información de cómo se tramita el bonus. No hay participación en la tramitación del bonus. Si estamos diciendo que lo que queremos es un sistema que realmente a las empresas que tienen una actividad en materia de prevención y que realmente están respondiendo, lo que no tiene sentido es que la participación de los trabajadores en el marco de la empresa y a nivel supraempresa, es decir, lo que tenemos en la parte institucional, no conozcamos exactamente cómo se distribuyen y qué hay con el tema del bonus.
Y por cierto, es decir, es uno de los graves problemas del bonus desde nuestro punto de vista. Quien reconoce la enfermedad tiene la capacidad de hacer la propuesta. Ahora, además, con la última reforma, va a tener una percepción económica, las mutuas van a poder incrementar su patrimonio privativo por la ejecución del bonus, que están en toda la tramitación del proceso. Con lo cual a nosotros nos lleva a pensar que esto lo único que va a ser es un acicate mayor para la no declaración de las enfermedades y por tanto nos podemos estar encontrando que tanto en enfermedades como en accidentes podamos controlar las cifras estadísticas cuando realmente lo que estamos haciendo es simplemente ocultar daños a la salud. ¿Qué información además sería, entendemos nosotros, absolutamente necesaria desarrollar y sistematizar mucho mejor? Es decir, no digo, hay trabajos, pero creemos que sería importante. Todo lo que tiene que ver con la actuación preventiva en el marco de la empresa. Carecemos de mucha información de servicios sobre los servicios de prevención ajenos, sobre a la población a la que se está dando la prestación, sobre cuáles son los sistemas o no. Es decir, nosotros de esa información no disponemos y es una pieza fundamental en el marco de la prevención en nuestro país, o incluso información de las memorias de su actividad, de las memorias de los servicios de prevención propios en las empresas. Lo disputamos en el marco de la empresa en lo micro, pero en lo macro nos cuesta muchísimo tener información, tampoco lo conseguimos en lo micro. O la calidad de la actividad preventiva, hay que poder estudiar si realmente responde a las necesidades de un sistema de prevención como el que tenemos implantado legalmente. O necesitamos conocer cuáles son los resultados y hay que sistematizar la investigación de los accidentes, pero en detalle. Los que realizan las investigaciones que se realizan en el marco de la empresa por los servicios de prevención o por los propios servicios o por servicios ajenos, pero también de la investigación de accidentes que realizan las instituciones públicas. Debemos conocer mejor, y nos vendría bien a todos, saber qué daños a la salud se están produciendo en trabajadores, en trabajadoras que no tienen cubiertas las contingencias. Han salido algunos datos en el desajuste entre la información, digamos, que se facilita desde lo que puede ser el sistema de seguridad social y también entre la encuesta, la EPA y los registros, y es verdad que hay determinado tipo de colectivos que no se registra ningún tipo de daño, pero eso no quiere decir que no tenga un altísimo coste social, que tenga costes a los sistemas públicos de salud, pero sobre todo que tiene un altísimo coste social. No porque escondamos esos daños, porque no los conozcamos, no los hagamos aflorar, estamos en mejores condiciones. O tendremos que evolucionar, es decir, algo ha salido antes, para conocer mejor qué pasa con la salud posocupacional. Es decir, tenemos, digamos, una secuencia durante la vida laboral, pero muchas veces se pierde. Y ahí, además, quisiera incorporar en estos segundos ya, es decir, para nosotros habría que introducir, por ejemplo, la variable ocupación en todos los registros sanitarios. Tendríamos que conocer qué pasa en altas hospitalarias, en el registro de tumores, tendríamos que saber, es decir, y poder compartir, digamos, para la investigación, para desarrollo de I+D+I, también a la hora de poder investigar, porque no porque no se declare, no existe, vuelvo a insistir en la idea del principio. Hay que ser valientes, visibilizar los daños, para eso traducirlo en política preventiva. Y yo creo que la incorporación de todas estas, digamos, registros podrían servirnos. También, desde nuestro punto de vista, el Observatorio de Enfermedades del Trabajo debiera extender el ámbito de actuación y no dedicarse exclusivamente a las que están registradas como tales en el sistema, que desde nuestro punto de vista al menos es bastante rígido. Y ya una última, la periodicidad de las encuestas. Creo que la encuesta de condiciones de trabajo nos permitiría ir viendo la evolución si fuéramos capaces de incorporarla dentro del sistema estadístico nacional con una mayor frecuencia, para que no tuviéramos que hacer comparaciones tan alejadas en el tiempo, ¿no? Y elementos de percepción también de la salud que creo que son fundamentales, y algunas de las cosas han salido en la parte de la encuesta de población activa. Muchas gracias, Pedro. He hecho un pedazo de listado de sugerencias que seguro que nos van a venir fenomenal a la hora de diseñar nuevas actividades dentro del instituto y también en otras organizaciones. Cuando quieras, Andrés.
Bueno, pues en esta propuesta de mejoras hemos visto que necesitamos unas fuentes de datos fidedignas. Estas fuentes de datos nos van a proporcionar poder generar unos indicadores para medir correctamente qué es lo que tenemos delante, ¿no? Y dar un diagnóstico de la situación lo más acertado. ¿Qué es lo que pretendemos? Pues que midan lo que se pretende medir y que se mida correctamente. ¿Para qué? Para realizar un pronóstico. ¿Qué es lo que ahí coincido con Pedro totalmente? Esa infranotificación de la declaración tanto de enfermedades profesionales como de accidentes de trabajo, como la gravedad de esos accidentes, de esa transformación de un grave en un leve, o directamente a la hora de cotizar para el bonus no hay accidentes. Así cumplo todo ese cupo. Eso es preocupante. ¿Por qué? Porque no tenemos ninguna base en la cual nos obliguen a registrarlo y no hay una armonización de los datos ni una normalización y una categorización y obligatoriedad para introducir esos datos, tanto a nivel nacional como a nivel autonómico, como a nivel de empresa. ¿Qué es lo que pasa? Pues que necesitamos impulsar un sistema de notificación coherente, con un registro completo de ese tipo de situaciones lo más armonizado posible. Intensificar los esfuerzos encaminados a potenciar e implementar una plataforma telemática donde podamos volcar esos datos. Hemos hablado antes, lo hablaba Marco, de las carencias que se vienen manifestando del sistema de salud, de atención primaria de los médicos, que muchas veces ese Panotrans, ese CEPROS, viene remitido por los puntos de accidentes de trabajo porque no tienen claro que eso sea una enfermedad profesional. Es el médico de cabecera sin conocimientos el que se tiene que mojar y determinarlo, pasarlo al INS. El INS es el que determina. Ese círculo es un círculo vicioso que lo único que hace es, en términos económicos, perder mucho dinero, pero en el coste social estás repercutiendo directamente sobre el propio trabajador, incluso hasta la familia que tiene que soportarlo, ¿no? Hablamos antes de esas cifras. Hay una propuesta que creo que el Instituto de Seguridad y Salud catalán ya lo tiene establecido, que es esa plataforma telemática para volcar esos datos e intentar pues un poco también aprender de otras administraciones. Intensificar el control sobre las políticas reguladoras en materia de seguridad y salud en el trabajo, para controlar esos subregistros, que se codifiquen correctamente. Hemos visto ahí esa matrícula que tienen esas codificaciones, esos registros, y hay veces que precisamente por todo este periplo, este círculo, no se produce una notificación correcta y no podemos hacer nada al respecto. Tenemos que tener una visión real, lo más real posible, para darnos cuenta de que esos factores que no son porque no se han querido, porque estamos insistiendo incluso hasta desde el Ministerio que se incluyen los factores psicosociales como esos riesgos emergentes, como esas patologías derivadas del trabajo, se incluyen dentro de esta clasificación. No se está realizando y existe un volumen muy elevado de siniestralidad y relativa a este ítem. Integrar y armonizar las bases de datos en parámetros y valores mediante la integración de las enfermedades mentales, como he dicho antes, la inclusión de una estructura económica para dar un soporte a lo que es la precariedad laboral, bajar un estrato y ahondar más pues, en gente con discapacidad, con trabajos precarios, con trabajos eventuales, con trabajos de obra y servicio, que lógicamente, y está casi demostrado, que van a generar una siniestralidad elevada, porque no se les forma, no se les conciencia, no se les informa, no pasan los reconocimientos médicos, etc. De las condiciones de vida del trabajo. Y luego también no obviar que cuando vamos a volcar todos esos datos hay colectivos, como hemos visto antes en la mesa, que aunque no estamos obligados, pero sí los incluimos, como es el caso de todos los trabajadores de la administración, ya sean de MUFACE o de todas las no mutuas de accidentes de trabajo ordinarias, que hay veces que se incluyen para lo que interesa y otras veces que no, pues integrar esa base de datos. Y nosotros lo que pretendemos realmente, como he dicho antes, que exista una fuente de datos fidedigna para que ese Big Data lo podamos explotar de una manera correcta y con unos datos reales. Si no existen esos datos, hablaba antes del Instituto Catalán, dice que hay una infracotización, se estima de un 76%. Eso va a suponer en torno a unos 600 millones de euros. Si solo lo valoramos con una perspectiva económica, tal y como parece que solo se valora ahora, pues me parece
en torno a un PIB que no podemos permitirnos el lujo de perder. Muchas gracias. También me apunto esta necesidad de integrar y de intentar dar uniformidad y armonizar las fuentes para poder ser lo más operativos posible. Cuando quieran. Sí, bueno, pues en relación a la pregunta de qué mejoraría o qué información complementaria necesitaría para sus funciones, bueno, pues señalar que yo suscribo todo lo que han dicho mis compañeros y todo más que fuese oportuno conocer, recoger, registrar y sobre todo conocer la evolución de esos aspectos de la realidad que desde luego requieren de nuestra atención y requieren la adopción de algún tipo de medida, que faltaría más. Evidentemente no siempre es gestionable ni siempre es realizar una recopilación de esa información y por tanto tampoco es fácil de gestionar esa información también. Por tanto, bueno, pues también echaría en falta esa manera de gestionar esa información para que nos resultase útil todos esos recursos que se destinan. Sí que me gustaría recalcar en la información que se puede recoger por otros ámbitos competenciales que no forman parte de la Administración General del Estado, como es, por ejemplo, lo que se registra a nivel sanitario, dado que tenemos esta transferencia de competencias en las comunidades autónomas y adolecemos a veces de una coordinación adecuada de lo que está pasando y de lo que se está realizando en todas las comunidades autónomas para poder tener una misma información homogénea en todo el Estado español. Entonces aprovecho también a hacer esta llamada de atención, dada que se pueden adoptar un montón, infinidad de iniciativas. Sobre todo me gustaría que se tuviese en cuenta el que esa información que cada comunidad autónoma gestiona y investiga, analiza y le da una utilidad, bueno, pues se buscase también ese interés de colectivo, ese interés común, ese interés nacional, para que esa información pueda ser útil para adoptar algún tipo de medida de carácter nacional. Y por tanto no es baladí lo que estoy comentando. Y si se diseña una estrategia de información, recopilación de información en aquellos ámbitos donde lamentablemente la Administración General del Estado solo coordina y no puede liderar de la mejor manera como para poder armonizar una actividad a nivel nacional, bueno, pues flaco favor estaremos haciendo a esa cantidad de información que se puede tener, pero al ser tan dispar, realmente a nivel nacional no tienen esa utilidad. Por tanto, en materia de sanidad, de carácter particular y otro tipo de iniciativas que se pueden adoptar cada uno en sus estrategias regionales, bueno, pues si se tuviese también esa visión general y de importancia nacional, bueno, pues sería muy bienvenida. Quiero también llamar la atención sobre un informe que lamentablemente se dejó hacer en el año 2012, que es en relación al tema de la detección de accidentes domésticos y de ocio, que elaboraba el Instituto Nacional de Consumo, que era dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Y voy a decir por qué. Cuando yo entré, permitirme esta pequeña anécdota en plan tipo abuelo cebolleta, cuando yo entré en el departamento sociolaboral de CEPIME, se venía elaborando una comparativa de los accidentes que estaban ocurriendo en la sociedad española con carácter general y hacíamos una comparación de lo que estaba pasando también en siniestralidad de accidentes de tráfico y accidentes laborales. Era una comparativa muy interesante, sobre todo venía a colación sobre ese interés pretendido, que estábamos hablando de cambiar una sociedad hacia una cultura preventiva. Entonces la idea era, relativizando los datos, pero saber qué es lo que estaba pasando a nivel doméstico y a nivel de ocio. Si la siniestralidad en el ámbito laboral era tan grave y crítico como ámbito social en el cual se desenvuelve un individuo, y qué es lo que estaba pasando en otros ámbitos. Bueno, pues hasta el 2012, que era ese estudio que teníamos hasta esa fecha ultimado, bueno, la comparación era que no, por lo menos se podía concluir bien que no, dadas las fuentes que estábamos manejando. Y dejó de hacerse ese informe, que insisto, que era muy interesante conocer cuál era la evolución de la sociedad en general, ¿no? Yo animaría, si aquí habiendo el Ministerio de Sanidad y más con competencias en ese tema, en que se retomara esos datos, porque se extraía además una parte importante de esa fuente de información, los registros que se hacían desde los distintos hospitales. Y cuando me puse en contacto con el responsable que llevaba estos datos en su momento, de por qué ya no lo publicaban, precisamente me comentaba que es que ya no había esa coordinación y se facilitaba esa información que daba origen a esos informes. Por tanto, yo hago esta llamada de atención y considero muy importante que compete tratar de recuperar o tratar de volver a hacer esos informes analizando qué es lo que pasa y qué es lo que está pasando, y sobre todo para poder comprender si realmente estamos evolucionando a nivel social hacia ser más cautos, ser más precavidos, ver si tenemos más accidentes, pero si esos accidentes terminan en mortales
o han bajado realmente ese índice de incidencia, para saber si realmente estamos yendo por el buen camino o es necesario insistir en algún aspecto que tratemos de cambiar actitudes, no solamente incidir en información, que eso está muy bien, sobre todo de carácter específico, en los entornos de riesgos en los cuales nos estamos encontrando, pero considero que es muy importante también conocer hasta qué punto se interiorizan esos comportamientos prudentes y preventivos, porque hay una persona preventiva o una persona cauta no solamente lo hace en un espacio determinado de su ámbito de vida, ¿no? Entendemos que también lo desarrolla en otros ámbitos y eso es lo importante. Estamos en un foro que nos centramos en lo que está pasando en el ámbito profesional, laboral, pero no es menos importante saber si estamos educando ciudadanos precavidos o solamente nos limitamos a dar formación ad hoc y realmente luego esas personas no han interiorizado esos comportamientos que realmente es lo que evita riesgos no solamente en el ámbito laboral, sino en otros ámbitos. Y sobre todo también si sirven ejemplo, y son ejemplo también con esos comportamientos en otras personas que al final, bueno, pues entienden que a todos nos importa y lo que tenemos que poner en valor en esta sociedad es que evitemos los riesgos. Primero, conozcamos en dónde nos movemos. Segundo, sepamos cómo evitarlos. Y tercero, bueno, pues comprobar que lo que estamos haciendo realmente es útil y beneficioso, ¿no? Muchas gracias. Gracias por recordarnos la importancia de los datos sanitarios, lo útiles que pueden sernos a nivel de prevención de riesgos laborales. Gracias también por esta reflexión de trasladar un poco más la posibilidad de intervenir en la sociedad a través de nuestro propio cambio de actitudes. Y vamos a acabar con la última pregunta con la que yo intentaba que esta vez fueran Esta vez fueran los ponentes los que nos dijeran desde su punto de vista organizacional en qué nos pueden ayudar a todos los demás, cómo pueden contribuir a que mejoremos el sistema de información en seguridad y salud en el trabajo, que es responsabilidad de todos los que nos dedicamos a la prevención de riesgos laborales. Así que cuando quieras, Pedro. Esta era la pregunta más difícil. Claro. Pero además después de la anterior, ¿no? Porque aunque hayas dicho, yo he tomado nota, es decir, realmente decir, ¿en qué podemos contribuir? Nosotros tenemos una participación institucional en la que, no hagan caso a María Victoria, tiene muchas más fuentes de información que se están trabajando incluso en el grupo de la estrategia española y que tienen identificadas líneas de actuación sobre información existente en materia de seguridad y salud. Pues me gustaría pensar que como organización, aunque pueda ser un poquito pretencioso, somos capaces de contribuir precisamente ahí, en el diseño de esas políticas, en el análisis de esas múltiples fuentes de información que creemos pueden servir para la prevención, porque al final el objetivo, en el fondo, es intentar construir, o por lo menos para nosotros, un sistema de información que sea útil para la salud de los trabajadores y que no pivote exclusivamente sobre los daños, sino que realmente pueda acceder a otro tipo de información y pueda integrar otro tipo de información. No creo yo que nuestra contribución sea tan especial, pero esa parte sí que desde luego para nosotros es una pieza fundamental. Y luego, por otro lado, sería la parte que tiene que ver más ya con nuestra participación, nuestra actividad en el marco estrictamente sindical, en el marco de la empresa, ¿no? Nosotros, como señalaba, teníamos nuestro modelo de reflexión, digamos, sobre cómo acercarnos a esto de la prevención, pero en el fondo lo que pretendemos es transitar un poco también en el marco de la empresa de lo técnico a lo social. Es decir, creemos que hay una excesiva carga de que todo lo que pasa en el marco de la empresa puede ser entendido desde el punto de vista técnico por los equipos técnicos, por los servicios de prevención, ya sean propios o ajenos, y que esa lectura de la realidad de la empresa es la que nos va a decir qué es lo que debemos hacer o no. Es decir, nuestro punto de vista no parte de esa lógica, aparte de que la empresa es una construcción social, pero se construye socialmente y se construye con la participación de todos quienes formamos parte de esa empresa. Y por tanto, todo lo que hemos intentado desarrollar y todas nuestras líneas de actuación en el marco de la prevención van enfocadas fundamentalmente en una parte a diseñar, o a intentar diseñar elementos, sistemas de evaluación que se basen,
que tengan como principio básico la participación de los trabajadores y de la representación legal por aquello de lo colectivo, para poder influir en esa modificación de condiciones de trabajo, y de ahí nosotros hemos desarrollado algunos métodos de evaluación, el ISTAS 21, el ERGOPAR, es decir, porque para nosotros la línea fundamental de trabajo en el ámbito de la empresa tiene que ver con esa participación efectiva de trabajadores y de trabajadoras, y por tanto el incorporar en cualquier método de evaluación y nuestra participación a través de los comités de seguridad y salud, a partir de nuestra representación con los delegados de prevención, lo que buscan realmente es darle capacidad, empoderar a trabajadores, a trabajadoras sobre sus propias condiciones de trabajo, porque son al final quienes sufren las consecuencias, pero tienen el mayor conocimiento de la actividad, la tienen precisamente trabajadores y trabajadoras en su sitio. Hay que transitar, por tanto, de lo técnico a lo social para que esto sea un proceso realmente de socialización de conocimientos, y de ahí se sacarán los mejores rendimientos. Por lo demás, ¿cómo podemos contribuir? Aprendiendo. A nosotros no nos queda más que aprender de quienes saben y, por tanto, recurrir a las fuentes de aquellos que saben. Y termino como empezaba esta mañana. Para mí una pieza fundamental es que entre todos seamos capaces de potenciar los recursos que tenemos, pero darle mayor capacidad a quien nos puede ayudar a interpretar la realidad laboral y la realidad en materia de prevención, y en ese sentido, y no por mi participación en el consejo de este instituto, sino que yo creo que no podemos dejar que el instituto vaya deteriorándose como lo está haciendo por mor de políticas de austeridad que están limitando en el ámbito de las administraciones con carácter general, pero yo creo que nos mete en una situación complicada en el Instituto Nacional de Seguridad Social. Muchas gracias. Andrés, cuando quieras. Bueno, pues hay una serie de cifras que cada año tenemos más dificultades para convivir con ellas. Según la OIT, en el 2014, 417.377 trabajadores accidentados en España. En el 2015, lejos de bajar, 449.223. Y en el 2016, con las cifras, se espera que sufra otro incremento. Si nos vamos a datos del 2013 de la Organización Internacional del Trabajo, cada 15 segundos en el mundo muere un trabajador. Y 115 tienen un accidente laboral. Y mueren 6.300 trabajadores al día. ¿Cómo nos lo comemos esto? Pues desde el compromiso para la ejecución de las políticas públicas, la participación en la Comisión Nacional de Seguridad e Higiene, en la estrategia española, cada vez hay menos dinero, cada vez tenemos más recortes. Hay una serie de factores en cuanto a la accidentalidad que hay que tener en cuenta. El sector de la construcción, que es donde más accidentes graves suceden, paradójicamente no es el sector donde más accidentes se tienen, es en el sector servicios, que son mucho más leves pero que cuestan más dinero. ¿Dónde hacemos, como decía José Ignacio, esa campaña de sensibilización y de encontrar el punto de inflexión para que ese trabajador tome la conciencia de la importancia que tiene? En el trabajador y en el empresario. Esa es la función principal que tiene la UGT en este caso, contribuir a generar esa cultura preventiva. Había una cita de la OIT que dice que los países necesitan estadísticas para mejorar su salud y bienestar. Meten el bienestar que entra dentro de los factores psicosociales, que nos parece muy oportuno. Saber por qué con estos datos encontramos el sentido de la morbimortalidad de la accidentalidad que tenemos, o cuáles son las causas de las enfermedades y los traumatismos. Así se priorizan acciones y recursos para poderlos paliar. ¿Qué es lo que vamos a intentar hacer? ¿Qué es lo que seguimos insistiendo? Pues en ese asesoramiento, tanto a los trabajadores como a las empresas en materia de seguridad y salud, el análisis de esos datos, que es el hecho que nos trae aquí. ¿Cómo? Pues mejorando los costes y los rendimientos, proporcionando una visión completa de ese factor de siniestralidad, marcando las tendencias
mediante esa evaluación y ese análisis para saber e intentar pronosticar hacia dónde vamos y cuál es esa casuística, intentar vislumbrar la correlación entre el trabajo y ese accidente, cuáles son las causas fundamentales, valorar ese absentismo y parte que nos toque también esos perfiles de siniestralidad, tanto de falsos accidentes de trabajo o de accidentes no notificados. Nos preocupa mucho la protección de la LOPD, todos estos datos de salud que en teoría deben estar consentidos por la persona que los cede, cómo se hace uso de los mismos a posteriori, el bienestar y la satisfacción en el trabajo, el contraste de esos datos y sobre todo los costes, como hemos dicho antes, sociales que se tienen. Hemos hablado antes que los costes de la no prevención se estiman en factores psicosociales entre 545 y 810 millones de euros, de los cuales solo las arcas públicas van a asumir un 18,6%. Pero como decía Pedro antes, el coste social que lo van a asumir el propio trabajador de las familias es el 50% de ese gasto. Eso, desde nuestro punto de vista, no es concebible. Y bueno, pues al final, pues un poco velar por la seguridad y salud del trabajo, que es la obligación que tienen todos los sindicatos en este sentido. Gracias. Muchas gracias, Andrés. Cuando quieras, presentación. Bueno, siguiendo la pregunta tercera de cómo puede contribuir su organización a mejorar el sistema de información, pues ya venimos haciendo una labor de seguimiento, de opinión sobre el tipo de trabajos que desarrolla el Instituto y por tanto en esa labor también participamos y damos nuestra opinión sobre aquellas preguntas o aquellas respuestas, aquellos ítems que se da para contestar, que entendemos que bueno, pues desde el punto de vista empresarial pues puede tener más lógica dado el fin pretendido de cada encuesta, ¿no? También incluso dándonos a conocer la explotación de los estudios, bueno, pues que sirve también esas conclusiones, pues a lo mejor dadas las preguntas que se han formulado, pues revela una serie de información que podemos coincidir o no coincidir, pero desde luego a lo mejor puede haber un tipo de distorsión a la hora de cómo se ha preguntado o en qué momento o de qué forma se ha preguntado, ¿no? Entonces entendemos que ahí participamos en esas propuestas que formulamos. Evidentemente el Instituto sigue siendo soberano para hacer lo que estime pertinente, pero desde nuestra visión entendemos que dado el objetivo que tienen esas encuestas de conocer qué es lo que está pasando y dirigiéndose a empresarios y a trabajadores, bueno, pues formulando una pregunta de una determinada forma se puede a lo mejor extraer una información más rica y más interesante en ese sentido. A lo largo de la mañana se ha hecho especial hincapié también en el tema de las enfermedades profesionales. Nosotros abogamos también porque se fomente y se promueva lo que es la vigilancia de la salud efectiva de las empresas. A día de hoy tenemos un escollo muy importante en ese tema y no siempre se tiene la colaboración del trabajador para participar en esas pruebas que desde el punto de vista del servicio, desde el punto de vista de vigilancia de la salud se les ofrece, ¿no? Desde las organizaciones empresariales estamos muy interesados, no solamente porque es una obligación del empresario, sino que dado también las consecuencias que puede derivar en el empresario el que no se realicen esa vigilancia de la salud convenientemente y eficazmente, bueno, pues aquello que también puede parar tanto en el tema sancionatorio, una cuestión menor, sino el tema desde el punto de vista de la protección de la salud, de saber qué es lo que está pasando en la empresa, de qué es la mejor manera de poder identificar un trastorno en las condiciones de trabajo manifestados en unos síntomas de una patología. Y por tanto nosotros también abogamos porque el sistema tenemos que darle una vuelta para que no nos encontremos con esas dificultades o tratar de incentivar el que se participe en esas actividades de vigilancia de salud para conocer cuál es la situación real ad hoc de la empresa, pero también poder extraer a nivel sectorial, a nivel territorial o en el ámbito que se crea más conveniente, poder extraer esa información de saber qué es lo que está ocurriendo y hasta qué punto esas condiciones de trabajo pueden estar afectando a la salud de los trabajadores, ¿no? Pero como una cuestión particular. Insisto que es tan importante el participar en la fase de diseño de la encuesta como en el desarrollo de la campaña, como en la elaboración y valoración de los datos, para que la siguiente edición se pueda afinar aún más en los objetivos que se pretende de esa encuesta o ese estudio o esa valoración. Yo me gustaría destacar, ya para terminar, un tema que no a veces cuenta con la especial atención, o por lo menos no lo he visto desde el punto de vista de diferentes estudios, la opinión y las actitudes, como he comentado antes en mi intervención, de empresarios y trabajadores frente a lo que entiende por prevención de riesgos.
Creo que eso es una de las asignaturas pendientes, por lo menos así lo entiendo, de saber si las personas de un tiempo que empezó a trabajar y se han implementado una serie de normativas, medidas y campañas, si realmente ha habido lo que hemos pretendido con todo ello, que es que las personas tengan una concienciación, una sensibilización sobre el entorno. Si todo lo que se ha desarrollado ha terminado por calar hondo y por si eso ha supuesto un cambio a la hora de realizar las cosas, si se ha tolerado el riesgo, ahora ya somos intolerantes contra el riesgo, si antes el que bebía conduciendo, ahora ya no hay permisividad, hay tolerancia cero frente a ese tipo de comportamientos, si esa tolerancia se ha convertido en rechazo y si tratamos también de recriminar a aquellos que tenemos en ese entorno, en nuestro entorno, que adoptan algún tipo de actitud o comportamiento imprudente, pues si ahora tomamos una posición activa en lugar de decir, bueno, cada uno que se las apañe, ¿no? Y ahora tomamos una actitud más recriminatoria, tanto amigos, compañeros, como empresarios, como también trabajadores, en cualquiera de los ámbitos, ¿no? Yo creo que es un aspecto que sería conveniente de analizar y darnos cuenta de si realmente lo que estamos haciendo está sirviendo para algo y en qué grado. Y aquello que tengamos éxito y lo constatamos de esa manera a nivel estadístico, bueno, pues repetirlo, mejorarlo, y aquello que realmente no está surtiendo frutos, pues dar una pensada en por qué no, y si debiéramos insistir en una línea parecida o desde luego dejarlo aparcado y dedicar nuestros esfuerzos, que como ya se ha comentado, esfuerzos y ganas tenemos muchos, pero recursos económicos muy pocos, y tal como tenemos el plan de jubilación en este instituto, también los recursos humanos están quedando iguales. Por lo tanto, ahí también me sumo a lo que comentaba el compañero de que este instituto, todas las administraciones públicas, tiene una función vital para el bien común, pero yo creo que el instituto no goza de esa popularidad y por tanto aprovecho esta mesa de bueno, que se preste y se le mime, porque de los resultados de esta institución no solamente evitamos que se accidenten profesionales en su trabajo, sino también mejoramos la calidad de vida de los trabajadores y de las empresas, también mejoramos la cuenta de resultados del sistema de protección social, también mejoramos la cuenta de resultados económicos en materia de prestaciones y un largo etcétera, que tampoco es el momento de referirme a ello, ¿no? Pero de la eficacia de las acciones de esta casa nos beneficiamos todos y muchos más de lo que somos conscientes de ello. Gracias. Muchísimas gracias a los tres. Tengo la sensación de que el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo se ha convertido en el de la reivindicación del Instituto, pero estamos encantados por recibir vuestro apoyo, además en público. Pues yo ya no tengo nada que aportar a esta mesa en el que se han planteado tantísimas cuestiones de reflexión, tantas oportunidades de mejora. Agradeceros a los tres vuestra intervención y lo bien que os habéis ceñido a los tiempos y por esta lección de sabiduría que nos habéis dado. Muchísimas gracias. Y sin más, vamos a los ponentes. Y así me lo dice mi directora, pues pasamos a clausurar la jornada. Muchas gracias a todos los participantes, sobre todo porque habéis considerado que el tema es lo suficientemente importante, y lo es, como para acompañarnos durante toda la jornada. Y como premio a esta fidelidad tendréis un aperitivo, un vino español esperándoos ahora a la salida. Esperamos seguiros recibiendo en esta casa, que es la casa de todos los prevencionistas. De nuevo, muchas gracias y hasta el próximo día.